Buenas noches, esta es la sesión que denominamos Depende del contexto, que nos va a aclarar algunas cosas sobre los autómatas de pila y además va a ofrecernos un poco de eh, intuiciones acerca de por qué denominamos libres de contextos a los lenguajes libres de contexto. Si recuerdan, tenemos definidos a los lenguajes regulares que son muy modulares y podemos hacer cosas muy complejas ensamblándolos. Y también vimos recientemente el caso de los autómatas de pila y los lenguajes libres de contexto, las gramáticas libres de contexto, que lo que hacen es que definen una estructura interna eh, para nuestras cadenas. Y todo tiene que ver mucho con el equilibrar una parte de la cadena con otra parte de la cadena. Entonces, esto es lo que sabemos. Sabemos que existe un conjunto de lenguajes que se llaman regulares, que son capturados por los autómatas finitos no determinísticos, autómatas finitos no determinísticos con transición epsilon. Y en particular la cerradura es quien permite la generación de este tipo de lenguajes. Aquí tenemos el ejemplo de cualquier cantidad de A's, entonces es muy fácil representarla con la cerradura. También vimos que existen las gramáticas regulares, que son gramáticas que tienen una forma muy restrictiva, tienen la forma de un no terminal que produce un terminal seguido de solamente un no terminal. Entonces, esa es una de las formas y la otra forma es un no terminal va a un terminal. Entonces, si nuestras reglas cumplen con esto, estamos ante un lenguaje regular. Este lenguaje, si recuerda, lo vimos a través de la definición de los lenguajes básicos y lenguajes compuestos de tres operaciones. Entonces es interesante que esa forma muy básica de definir esos lenguajes nos definió este nivel. Pero luego con el lema de bombeo vimos que era eh, difícil de mantener la libertad o como las estructuras que nos dan los lenguajes regulares y cuando ligamos dos partes de la cadena, una parte, por ejemplo en este caso la misma cantidad de A's seguida de la misma cantidad de B's, cuando hacemos esa liga ya no podemos representarlo con lenguajes regulares, no había forma y introdujimos el lenguaje de pilas, presentamos los autómatas de pilas y presentamos las gramáticas libres de contexto, que en este caso es un no terminal seguida de cualquier cadena hecha de símbolos de terminales y no terminales del lado derecho. A este tipo de lenguajes lo llamamos lenguajes independientes del contexto. Ahora lo que no hemos visto es la equivalencia, vamos a ver ahorita la equivalencia, pero antes de eso vamos a ver algunas propiedades del autómata de pila. Entonces, nuestro autómata de pila está definido por estos cinco elementos y en particular vamos a poner atención a nuestra función de transición. Tengo eh, de un eh, un estado seguido por un símbolo del alfabeto y un épsilon, ¿sí? Entonces, si se acuerdan, esto se parece mucho a la definición de un autómata no determinístico con transición epsilon. Recuerden que veníamos de un estado, permitía cualquier, este, eh, permitía tanto un símbolo del alfabeto como el épsilon. Y lo siguiente se encarga de la administración de la pila. Entonces podemos decir de manera muy laxa que nuestro autómata de pila se trata de un autómata finito no determinístico con condición epsilon más el elemento de memoria que denominamos pila. Esto quiere decir que su naturaleza es no determinística porque permite las transiciones epsilon. Entonces ahora lo que vamos a ver es una versión del autómata de pila que es determinística. Para eso necesitamos que las transiciones cumplan ciertas reglas. Eh, las reglas son, solo hay una transición que salga del estado con el mismo símbolo de la cadena y con el mismo símbolo de la pila. Si solo hay una transición de estas, va a ser un estado, un autómata de pila determinístico. Y ahora, si hay una transición epsilon, no puede haber una transición con un símbolo de la cadena. Para ejemplificarlo, vamos a ver el siguiente ejemplo. Este es el autómata para los palíndromos con marca. Si se dan cuenta, aunque son muchas transiciones, todas son combinaciones diferentes de estado, símbolo de la cadena y símbolo de la pila. Por ejemplo, aquí tengo el estado Q0, A
y Z0. Aunque vienen del mismo estado, no se repite el símbolo y el símbolo de la pila. Entonces, si no se repite, estamos ante no determinismo. Aunque aquí pareciera que se repitiera el símbolo de la pila, pero usa un símbolo de la cadena diferente, que es el M, y es diferente. Aquí pensábamos que se repite porque veo otra vez M, pero ahora tengo un símbolo de la pila diferente. Entonces, como tengo todas estas combinaciones y ninguna es repetida, cumplo la primera restricción de ser determinista. Ahora vamos a ver esta que es el caso especial, donde hay una transición epsilon. Entonces, aquí vemos que hay una transición epsilon de este estado hacia este otro estado. Y pensaríamos que ya no sería determinista porque están compartiendo, este estado está compartiendo con estas otras transiciones. Sin embargo, recuerden que el símbolo de la pila tiene que ser diferente. Entonces, aunque tengo estas transiciones, los símbolos de pila son diferentes, entonces pueden existir estas en conjunto con estas. Mientras no haya otra transición de Q0 con epsilon y Z0, entonces, más bien Q0 podría ser Q0 a Z0, eso ya lo haría no determinístico. Si tuviera Q0, A y el mismo símbolo Z0, entonces ya sería no determinístico. Como no lo hay, estoy ante un autómata determinista. Ahora, esto es diferente, este no es el caso para este lenguaje, que es el lenguaje de los palíndromos pares. ¿Por qué? Porque aquí tengo estas transiciones, epsilon. Si se dan cuenta, en estas transiciones epsilon, eh, tengo, repito el símbolo de la pila. Si quisiera que fuera no determinística, más bien si quisiera que fuera determinista, no podría haber una transición de este estado usando el mismo símbolo de la pila, usando un terminal. Y por ejemplo aquí sí lo hay. Tengo Q0 A Z0, Q0 epsilon Z0. Como comparto este Z0 y el mismo estado, no podrían existir. Entonces aquí no estoy siguiendo la regla, la segunda regla de determinismo. Quiere decir que este autómata no es determinista. Quiere decir que es no determinista. Todavía se puede complicar más. Aquí tengo el de los palíndromos pares e impares. Y aquí veo el caso donde repito el símbolo. Tengo una misma combinación. Q0A, A, Q0A, A. Entonces es aún más no determinista este autómata. ¿Sí? Es todavía más no determinismo. Aquí necesitamos el no determinismo porque nuestro autómata tiene que estar tratando de averiguar cuándo estoy a la mitad del autómata. Entonces estas epsilon su trabajo es adivinar, ya estoy a la mitad del autómata. Si estoy a la mitad y puedo pagar y se me vacía la pila, entonces acepto la cadena. Y en este, que es el de los palíndromos pares e impares, además de estar adivinando si ya está a la mitad, está adivinando si ese símbolo no cuenta, ¿sí? Si ese símbolo no agrega nada a la pila. Entonces necesita estas transiciones extras para tratar de adivinar ese caso. Es el caso del símbolo de los palíndromos impares, donde hay un símbolo en medio. Entonces está tratando de decir, este símbolo será que no vale nada y no lo debo agregar, entonces por eso se pasa a Q1. Entonces por eso es todavía más no determinista. En resumen, tengo que el de palíndromes pares e impares es no determinístico, el de palíndromes pares es no determinístico y el de palíndromes con la marca es determinístico. Ahora, si vemos las gramáticas para estos lenguajes, todas las gramáticas de estos lenguajes son no ambiguas. Entonces, la relación entre ambigüedad y no determinismo no es tan clara. Recuerden que la ambigüedad viene de las gramáticas. Si la gramática, de la gramática o es inherente al lenguaje. Si hay un árbol de derivación para hay dos árboles de derivación para la misma cadena, estamos ante una gramática ambigua. Entonces, esto complica la relación entre autómatas y gramáticas. Los autómatas se encargan del determinismo, las gramáticas de la no ambigüedad, y no hay una relación tan estrecha. Al final lo que sabemos es si mi gramática es no ambigua, quiere decir que no genera dos, puede ser determinística o no determinística. El autómata que acepta esa puede ser determinística o no determinística. Si es ambigua, va a tener que ser no determinístico el autómata.
Si es determinista el autómata, la gramática debe ser no ambigua, ¿sí? Porque no va a poder generar dos derivaciones. Y si es no determinista, la gramática podría ser ambigua o no ambigua. O sea, si mi gramática es... ¿Qué es lo que el caso que nos pasó con nuestros ejemplos de los palíndromes? Tuvimos casos no determinísticos, por lo tanto la gramática fue no ambigua. Pero pude haber dado un caso que es ambiguo. Entonces las relaciones no son tan claras entre ambigüedad y no determinismo. Aquí lo importante es que determinismo pertenece a los autómatas y eh, ambigüedad pertenece a las gramáticas. Ahora lo que vamos a ver es cómo simular autómatas de pilas con gramáticas libres de contexto y con gramáticas libres de contexto con autómatas de pila. No vamos a ver las equivalencias porque las equivalencias implican unas pruebas más complicadas, pero sí vamos a ver cómo se puede simular una con la otra y con eso vamos a establecer la equivalencia entre nuestros autómatas de pilas y gramáticas libres de contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que autómatas de pila y gramáticas de libres de contexto van a representar al mismo tipo de lenguaje. Las gramáticas van a generar al mismo tipo de lenguaje y los autómatas de pila van a reconocer al mismo tipo de lenguaje. Entonces, ¿cómo voy a simular una gramática con un autómata de pila? Entonces, yo tengo mi gramática, que consiste de los 4 elementos que hemos visto. Entonces, voy a poder generar un autómata de pila, que son los 7 elementos, donde se tiene que cumplir esto. Los estados tienen que ser 3 estados. Mi símbolo de autómata de pila, el alfabeto del autómata de pila consiste de los símbolos de los no terminales, los terminales, y voy a agregar este auxiliar, que es mi pila vacía. Y mi estado final es el Q3. ¿Cómo se ve esto? Con lo que voy a tener que agregar son estas transiciones iniciales que van de Q0 a Q1 y se dan cuenta de Q0 a Q1 voy con epsilon y si tengo la pila vacía voy a agregar un símbolo inicial. Como es el Q0, la pila va a estar vacía y lo que voy a agregar es el símbolo inicial de las reglas de producción. Y de Q1 a Q2 voy a ir si mi pila está vacía. Este es para llegar al estado final. Acuérdense que este es el estado final. Ahora, creo que hay un error aquí, porque aquí puse Q3, pero este debería ser, porque aquí están numerados de 1, 2 y 3, y después los numeré 0, 1 y 2. Luego corrijo las slides. Eh, de este lado lo que tenemos es que por cada producción que tenga en mi gramática voy a poder generar estas reglas. Por cada producción voy a poder transicionar con epsilon si veo el símbolo de la cabeza de mi regla, si lo veo, y voy a poder reemplazarlo en la pila por el alfa, ¿sí? Que es como reescribir. Entonces voy a poder reescribir, si veo en la pila A, voy a poder reescribir A por alfa. Y si estoy en el caso de los terminales, si estoy viendo una A y en la pila hay una A, entonces voy a poder reemplazar esta A, la voy a poder quitar de la pila. Voy a poder avanzar al siguiente símbolo de la cadena. Entonces, más o menos de forma general se ve así. Esta es la transición de Q0 a Q1 donde agrega el símbolo inicial. Este es cuando está mi pila vacía. Y aquí está, por cada símbolo de la pila tengo que agregar estos, por cada símbolo no terminal, más bien por cada producción tengo que agregar esto, que son las reescrituras, y por cada terminal voy a eliminarla de mi pila. Vamos a ver este ejemplo. Este es la gramática para palíndromes, tanto pares como impares. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 producciones. Entonces voy a tener estas 5 reglas. Aquí está la primera regla que agrega nuestro símbolo inicial. En este caso mi símbolo inicial es P, entonces agrega P. Aquí es la misma. Cuando la pila está vacía voy a alcanzar esto. Y aquí pueden ver las 5 reglas de producción. Siempre son con epsilon. Voy de P. Si veo P en mi pila, lo reemplazo con APA. Lo reemplazo con APA. Si veo P en la pila, la reemplazo con BPB. Si veo P en la pila, la puedo reemplazar con A. Si veo P en la pila, la puedo reemplazar con B. Y si veo P en la pila, la puedo reemplazar con epsilon.
y aquí tengo estas 5 reglas de expresión. Lo único que me quedan son los símbolos del alfabeto. Si veo A y veo A en mi pila, entonces la reemplazo por epsilon. Si veo B en mi cadena y veo B en mi pila, puedo eliminar esa B. Entonces, lo que está simulando este autómata es la reescritura de mi pila, de mi gramática. Es como si estuviera yo simulando cómo estoy reescribiendo. Si quieren como ejercicio, vean cómo se produce la cadena A, B, B, A. Vean el autómata recorre la cadena A, B, B, A. Ahora lo que nos queda es pasar de autómata de pila a gramática libre de contexto. Y entonces lo que vamos a hacer es reescribir mi transición como regla. Y de forma general, ahorita vamos a regresar a este ejercicio, de forma general lo que pasa es que si mi transición luce de un símbolo de la cadena, un símbolo en la pila y se reescribe como alfa, la voy a poder reescribir como una cadena, como una regla de producción de este tipo. De el símbolo de la pila se convierte en la cabeza de mi regla. Luego el símbolo que veo en la cadena es el primer símbolo de mi regla y luego viene alfa. Lo que reemplacé mi símbolo de la pila lo pongo aquí. Voy a brincar estas, pero aquí podemos ver qué es lo que pasa, cómo se aplica esto. Entonces, recuerden, por cada transición voy a generar una regla de producción. Mi símbolo de la pila se convierte en mi cabeza, entonces Z0 se convierte en mi cabeza. A se convierte en el primer símbolo del lado derecho. Y luego viene por qué reemplacé mi símbolo de la pila, la reemplacé por AZ. Y aquí queda. Entonces todas estas más o menos lucen igual. Igual. Ahora, estas son interesantes porque no mueven nada en la pila. Entonces vamos a ver cómo quedan. Recuerden, Z0 se convierte en mi cabeza. Z0 se convierte en la cabeza de la regla de producción. Luego viene M, que es el símbolo que veo. M, el símbolo que veo. Y luego, ¿por qué reemplacé esta Z0? La reemplacé por Z0. Entonces escribo Z0. Aquí podemos ver esta de A y B, que se parece mucho. Finalmente veamos estas que son los pops. Cuando estoy pagando las A's y las B's que puse aquí en deuda. Entonces, si veo una A y tengo una A en la pila, la voy a eliminar en la pila. Entonces, ¿cómo se ve eso? Recuerden que mi símbolo de la pila se convierte en la cabeza de la regla, A. Luego viene lo que veo en la pila, A minúscula, el A terminal, y luego por lo que lo reemplazo. Y la reemplazo por epsilon. Entonces queda epsilon y así quedan estas reglas. Finalmente, esta es la excepción. Tengo que agregar esta para poder llegar a mi final. Entonces, si tengo, para poder acabar la reescritura, básicamente. Entonces, si veo, se dan cuenta, Z0 se convierte en la cabeza, veo epsilon y en lugar de reescribir Z0, omito esa Z0 para que se pueda terminar la reescritura de mi cadena. Y de tal forma que no me quede Z0 en la pila. Si quieren, prueben a escribir la cadena A, B, B, A. Más bien generar la cadena A, B, B, A usando esta gramática. Ah, lo siento, necesitan una M en medio. Entonces debe ser la cadena A, B, M, B, A. A, B, M, B, A. Entonces, por favor, hagan el ejercicio de generar, usando esta gramática, generar esa cadena A, B, M, B, A. Por favor. Eso es lo que les pido. Aquí les pido una más complicada. Hagan la menos complicada. A, B, M, B, A. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Dado que podemos simular una gramática con una autómata de pila y una autómata de pila con una gramática, establecemos una equivalencia. Entonces, los autómatas de pila reconocen al mismo tipo de lenguajes que los lenguajes que generan nuestra gramática. Entonces, que en este caso hemos decidido llamarles lenguajes independientes del contexto. Y ese es donde está nuestro universo. Entonces hemos establecido la equivalencia entre estos dos, entre gramáticas libres de contexto y autómatas de pila. Ahorita deben sentirse muy emocionados porque
con nuestras gramáticas podemos ver la estructura interna. La estructura interna de nuestras cadenas las podemos apreciar. Y por eso un poco está la imagen de la escena de Matrix, donde pueden ver no solo la cadena, no solo lo evidente, sino pueden ver más allá la estructura que resguarda. Sin embargo, ahora vamos a ver el lema de bombeo para libres de contexto. Eh, el lema de libres de bombeo para libres de contexto establece que si tengo un lenguaje, una cadena que pertenece a un lenguaje libre de contexto, ahora voy a poder dividir mi cadena en 5 partes. No solo en 3, sino en 5 partes. Y voy a poder bombear 2 de esas partes. ¿Sí? Al bombear las cosas que estén equilibradas, mi cadena va a continuar equilibrada o va a continuar igualmente desequilibrada, y lo que voy a poder hacer es que la nueva cadena bombeada debería pertenecer a mi lenguaje libre de contexto. Ahora vamos a ver el procedimiento del lenguaje libre, del lema de bombeo para lenguajes libres de contexto. Entonces, al igual que el de lenguajes regulares, se propone un lenguaje que tiene que ser libre de contexto, se escoge una P, sabemos que la mejor P es la misma P, se propone una cadena en términos de P, y luego se va a particionar mi cadena en 5 partes. U, B, no, sí, U, V, W, X, Y. Y ahora lo que voy a querer bombear es la parte de V y X. Aquí se ve, quiero bombear U y V, X. Pero antes de bombear tengo que cumplir con la restricción. Si concateno las 5, me debe dar la cadena original. Y la parte de VWX debe ser mayor que P. Y Bx debe ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces, de alguna forma no quiero que V y X sean al mismo tiempo cadena vacía. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces vamos a seguir el procedimiento, vamos a imaginarnos este lenguaje, el lenguaje de la misma cantidad de A's, seguida de la misma cantidad de B's, seguida de la misma cantidad de C's. En este momento deben estar recordando que cuando aplicamos un lenguaje similar, no contenía las C's, al lenguaje bombeo de lenguajes regulares, se rompió nuestro esquema y cambió. Entonces, vamos a ver qué pasa en este caso. Si agrego la misma cantidad de Cs y bombeo, debería darme lenguajes que pertenecen. Entonces vamos a escoger una P, vamos a escoger P. Vamos a proponer una cadena W que dependa de P. ¿Qué les parece esta cadena? A a la P, B a la P, C a la P. Recuérdense que P marca la longitud mínima que debe tener nuestra cadena para que ya la podamos bombear. Entonces vamos a particionar mi cadena en estas 5 partes. Verificamos que las cadenas sean mayor que P, que B o X no sean simultáneamente vacías. Y lo que vamos a encontrar es que hay varios casos. Vamos a encontrar el caso que esta WX, más bien V, W y X, esté conformada exclusivamente de A's. ¿Sí? En ese caso, al bombear una parte de A's y otra parte de A's, se va a desbalancear y ya no va a cumplir. Entonces no cumple en ese caso. Sin embargo, puede ser que deban estar en la transición de A's y B's, deban estar esta partición. Y ahí lo que pasa es que ahora lo que voy a desbalancear son las A's y las B's con respecto a C's. Entonces no puede ser ese caso. Entonces el siguiente caso puede ser que solo sea formadas por B's. Y otra vez, si bombeo solo la parte de B's, pues se va a desbalancear la parte de B. Entonces puede ser que esté entre la transición de B's y C's. Entonces si bombeo la transición de B's y C's, las A's van a quedar desbalanceadas. Finalmente, puede ser que solo puede estar hechas por C. Si bombeo solamente la parte de C, pues se va a quedar desbalanceada con respecto a A's y B's. Entonces no hay forma de balancear, más bien de bombear 2 partes de mi cadena sin que se desequilibre toda mi cadena. Entonces, lo que quiere decir es que este lenguaje, el lenguaje formado por misma cantidad de B's, misma cantidad de A's, misma cantidad de B's y misma cantidad de C's, es un lenguaje no libre de contexto.
no lo podemos representar por mis gramáticas, no lo podemos representar por autómatas de pila. Entonces hemos otra vez alcanzado un límite de los niveles que hemos alcanzado, que conocíamos. Por lo tanto, no es un libre de contexto. Tenemos, entonces, a este nuevo tipo de lenguajes lo vamos a llamar lenguajes dependientes del contexto. Y de hecho ahora se va a aclarar por qué tenemos esa situación dependiente e independiente del contexto. Resulta que para varios procesos computacionales, la interpretación del elemento central depende del contexto. Por ejemplo, aquí pueden ver esta barra. Esta barra va de un gris claro a un gris oscuro. ¿De acuerdo? Sin embargo, no es cierto. Nuestra barra tiene el mismo color gris. Lo que está haciendo que la veamos de claro a oscuro es que está en este contexto de oscuro a claro. Y es este oscuro a claro que la hace claro a oscuro. Entonces, esto es habitual que usemos el contexto para interpretar un elemento central. Aquí vemos el ejemplo que fue popular hace algunos años. Algunos de ustedes van a ver este vestido como azul con negro y otros van a ver como blanco con dorado. Resulta que el vestido es del mismo color. Aquí tenemos este ejemplo y depende de cómo nos imaginemos en nuestra mente la escena. Si nos la imaginamos oscura, lo vemos como blanco dorado. Si nos lo imaginamos con iluminación, la vemos como azul con negro. Y sin embargo, si ponemos atención al color, a los píxeles, es exactamente el mismo color. Vemos que es exactamente el mismo color. ¿Sí? No cambia color. Es el contexto el que está definiendo cómo interpretamos. Si lo interpretamos como blanco dorado o azul negro. Entonces es muy normal que el contexto defina el sentido del elemento central. Y es exactamente como vamos a definir a nuestras gramáticas dependientes del contexto. Otra vez, las gramáticas son una tupla de 4 elementos: mi alfabeto de no terminales, mi alfabeto de terminales, mi símbolo inicial, pero ahora la forma de la regla cambia. Ahora tengo mi no terminal yendo a mi cadena de terminales y no terminales, pero ahora va a estar rodeada de un contexto: gamma, beta, gamma, beta, donde gamma puede ser una cadena hecha de terminales y no terminales. Mientras aparezcan rodeando a mis elementos de no terminal y mi alfa, la regla va a ser válida. Vamos a ver el ejemplo. Este es un ejemplo de una gramática dependiente del contexto. Aquí a lo mejor se preguntan, pero aquí no hay contexto. Resulta que el contexto puede ser, como puede ser cualquier cadena formada por mis terminales y no terminales, una cadena posible es epsilon, la cadena vacía. Entonces, si tengo epsilon aquí, epsilon aparece aquí y epsilon aparece aquí. Lo que significa es que el contexto es epsilon y epsilon. Y se dan cuenta, cuando el contexto es epsilon, lo que me queda es una forma de gramática libre de contexto. Por eso por eso las llamamos libres de contexto, porque no, el contexto es epsilon, está libre del contexto, está libre del contexto. Pero sin embargo, cuando tenemos contexto es cuando empieza la forma ya se ve más como dependiente del contexto. Aquí podemos apreciar esta regla que va de este no terminal C. El contexto es epsilon B. Aquí veo epsilon B. Y C se está reescribiendo como W. Acuérdense que se puede reescribir por cualquier cadena de terminales y no terminales. Entonces aquí funciona bastante bien. Y se dan cuenta aquí todos los de en medio son un solo no terminal, mientras los contextos son terminales o no terminales. Terminales o no terminales. Vamos a ver ahora la operación de esta gramática. Vamos a comenzar con nuestro símbolo inicial, que es S. Entonces tengo S y voy a usar esta regla para reemplazar esta S. Entonces la reemplazo y me queda ASBC. Y ahora voy a reemplazar esta S por la misma regla
Entonces me queda AA, S, BC, BC. Y ahora voy a usar esta regla, la de A, B, C, para reemplazar esta S. La reemplazo, entonces tengo las dos A's que tenía, pero ahora esta S se produjo A, B, C. Y me quedó BC, esta BC y me quedó esta BC. Si se dan cuenta, esta gramática ya nos da una pista de lo que hace, porque tengo tres A's, tengo tres B's, aunque unas son mayúsculas y unas minúsculas, quiere decir que unas ya están procesadas y otras están por procesarse, y tengo tres C's, entonces tengo tres A's, tres B's, tres C's. Estoy muy cerca del lenguaje anterior que no podíamos hacer, A a la N, B a la N, C a la N. Lo único que nos falta es reordenar. Quiero que mis Cs queden cercanas y quiero que mis Bs queden juntas. Para eso voy a usar las reglas de contexto, que son como reglas de reescritura. Entonces nos vamos a concentrar en esta parte de BC. BC, más bien CB. Entonces me voy a concentrar en CB, la voy a reescribir para que la B quede de este lado y la C quede de este lado. Vamos a ver que es un camino largo, pero eventualmente logramos. Entonces, si CB la reemplazo por WB, perdón, la reemplazo por WB, y ahora esa WB la reemplazo por WX, y ahora esa WX la reemplazo por BX, y ahora esa BX por BC. Y entonces, ahora mi B ya quedó de este lado y mi C ya quedó de este lado, que es el lado contrario como está. Entonces, estas aplicación de reglas en contexto se encargaron de hacer la transición adecuada. Ahora me voy a concentrar en esta CB, ¿sí? Que no está en orden. Entonces voy a hacer el primer cambio de CB a WB, de WB a WX, de WX a BX y de BX a CB. Logré cambiar esta CB original, la cambié a BC. Sin embargo, todavía no está en orden porque ahora tengo esta CB. Y esta CB la tengo que cambiar en orden. Entonces me voy a concentrar en esa. CB se va a WB, WB a WX, WX a BC, de BC. Aquí hubo un error. De WX se debió haber ido a a X. A ver, perdón un segundito. De WX a BX y de BX a BC. Eventualmente llegamos a esta aquí. Esta debe haber sido una X. Y ya que tenemos esto, empiezo a usar estas reglas. Entonces tengo BB, puedo reemplazarla por BB terminal. Ya tengo se dan cuenta que ya tengo mis tres A's, mis tres B's y mis tres C's. Lo que pasa es que ahora tengo en mayúsculas, entonces en no terminales las tengo que pasar a terminales. Y aquí tengo esta regla, si veo B terminal con B no terminal, las puedo reemplazar por por dos terminales. Y ahora tengo esta de BB, es otra vez la aplico, se reemplaza por BB. Y ahora tengo esta de BC, la puedo reemplazar por C, la reemplazo. Y ahora voy a usar esta para reemplazar esta CC por CC terminales, esta CC por CC terminales y quedo con mi cadena. Esta gramática genera al lenguaje de A a la N, B a la N, C a la N. Y se dan cuenta, la estrategia es genero la cantidad de letras que necesito y luego con otras reglas las voy organizando y las pongo en las posiciones que necesito. Y de esa forma llego acá. Esto no lo habíamos visto con los libros de contexto. Las libros de contexto siempre reemplazaban un no terminal por un conjunto, por otros símbolos terminales y no terminales. Aquí lo que puedo hacer es que puedo tomar un conjunto de no terminales y los puedo reorganizar, reescribir. Y de esa forma puedo llegar a la cadena que quiero. Esta es la misma. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahorita? Sabemos lo que sabíamos al principio, que existen estos dos tipos de lenguaje. Ahora sabemos que existe otro nuevo nivel en donde están este tipo de cadenas. El agregar una sola cuenta de símbolos que estén ligados a las anteriores rompió el nivel y vimos la necesidad de algo más poderoso. En este caso, lo más poderoso fue la gramática dependiente del contexto. Nos enteramos por qué son dependientes del contexto, porque aparece en estos contextos.
y en este caso no aparece el contexto, entonces es independiente del contexto. De ahí viene la nomenclatura. ¿Qué es lo que no sabemos? Lo que no sabemos es la máquina que se encarga de este tipo de lenguajes. Eso va a quedar pendiente hasta la siguiente semana. Muchas gracias. Las dudas y preguntas que tengan las pueden subir a la plataforma Edmondo y ahí voy a ir respondiéndolas poco a poco.